todo el mundo pague, porque de lo contrario nosotros no tenemos cómo pagar la facturación, o después dicen que pedimos subsidios. Realmente el país no puede seguir pidiendo subsidios. Realmente nosotros los dominicanos tenemos cada uno, igual como vamos a la bomba de gasolina. Aquí la gasolina sube y baja todas las semanas. La gente va y echa la cantidad de gasolina que puede consumir, porque su bolsillo no puede pagar. El celular, por ejemplo, la gente compra los minutos que puede, cuando le quedan pocos, llama al amigo y le dice devuélveme que me quedan pocos minutos. Sin embargo, aquí la costumbre ha sido que la energía no se paga, porque la energía simplemente completa el presupuesto. A la llegada nuestra a la CDE, mucha gente se me acercaba y me decía, no tengo cómo pagar este mes, empresarios incluso, la electricidad. Yo decía, ¿y al suplidor le pagaste? Sí. ¿Y al banco? También. ¿Le pagaste la telefónica? También. Entonces, a nosotros también. Nosotros no tenemos por qué completar el presupuesto de nadie. Lo que nosotros no podemos seguir es dando mal servicio. Lo que nosotros no podemos seguir permitiendo